Estoy hipercontenta. Acabo de firmar el contrato más caro de la historia de Play Presta. Acordáis de que son 30 botellas de sidra al mes. Güey, entama la vida de Hortensia en directo. Acompañadme. Uy, cómo entra. Préstame mucho almorzar al aire libre los días que se puede, porque claro, cuando llueve no. Y el mío desayuno y un poco esto, cafetín, zuzmiu de naranja, petisú, palmerina, los bizcochinos estos tan ricos, el croissant de mantequilla, un dalki que aporta lo que llevan los lácteos, son perimportantes, un pocoñín de sidra, bien, porque tienes vitaminas de la manzana. Estos son unos rollinos d'hojaldre muy ricos que tienen cabello d'ángel, que se fae con calabaza y también aporta vitaminas. Estos tienen miel, que protege de muchos virus. Y la sacarina, porque tampoco conviene pasarse con el azúcar. ¡Uy, qué rico! Sanísimo, y una dieta equilibrada. A mí préstame combinar cosas. Yo soy de la nouvelle cuisine. Estoy un yogur, mandóme el médico, no sé qué decía de yogures para los bifis y yogures para bajar el colesterol. No atopé nada de eso. Atopé el dalki este. Yo bajará el colesterol igual que cualquier otro yogur. Son todos iguales. Está templado, está... No me gusta mucho. Como a disgusto. Estoy almorzando con les madreñes estes de Pertegaz, que son guapísimes y elegantísimes. 5.000 euros me costaron. Uy, ya tan les avispes asiátiques estes. Yo tremendo. Yo soy respetuosa con todas las culturas, pero yo que estos avispes asiáticos vienen rabioses. A mi figura se me que como tienen que atravesar un continente o dos, cuando llegan aquí a Asturias, claro, tan como cuando tú llegues a casa del trabajo, que tienes una fame, que piques y muerdes al que te incordie en ese momento. Igual también que tienen jet lag, figúraseme a mí. La fama, llevola pero bien, no noto nada raro, la gente trátame y muy agradable conmigo, únicamente noto a los vecinos un poco raro, mírenme de una manera distinta a como me miraban antes, no sabría decirte qué es lo que ellos ven. Uy, Paquita, pero bueno, Paquita, deja ya de espiarme, lo de esta mujer y es tremendo, y increíble, esta mujer cada día que pasa y más frikis. Estoy llamando a la mi amiga Conchita, que quiero quedar con ella esta tarde. A ver si me lo cuelle, porque es más lenta. Uy. Pero bueno, Conchita, ¿cómo tardes tanto siempre en coger el teléfono? Ni que vivieras en Versalles, que estás en una VPO, que faes así, una ducha para estirarte un poco y das un bofetón al vecino. Uy, colgóme, será ordinaria. Como que tengo yo problemas para quedar con amigas. Llamaré un día en un momento. Esta enseguida está preparada. Uy, Erundina, yo que quería quedar, güey, contigo para ir al casino. Llevo toda la semana preparando este día para ti. Claro, no tenía otra cosa que hacer. Vale, vamos al casino. A las 5, espéresme en la puerta al casino de Xixón, que tengo les perres de la pensión que se me tiren fuera del bolso. ¿Mentirosa? No. Yo no soy mentirosa, no me presta a contar mentiras por contales. La verdad, adorno les coses a la mi manera, cuento les coses como me conviene, pero mentirosa no soy, a no ser que me pilles en un renuncio, que ya miento como una perra, si fai falta.
pero si non, non. Soy una muller enredonuca. Uy, pilláisme tomando la pastilla para el alza, y que marcho para sesión y tengo que tomar la pastilla media hora antes de coger el alcotán. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y además tengo que tomarla con un par de galletines de digestive, que son las que me vienen bien para la flora y la fauna intestinal. Uy, cómo me presta a mí la pintura. Siempre mi sueño fue ser pintora de cámara y pintar a la nobleza y esas cosas, así que estoy pintando este retratín a la reina Leticia, a ver si me lo acepten y me meten ahí con todos esos pintores tan prestosos. Todavía no vos lo puedo enseñar porque no termine. Esto en cuanto que de yo les dos manines últimes, parece una foto y es hiperrealismo, así que no me lo mirar, que tengo que marchar a hacer un pis. Yo este reality faigolu pola música. Yo ya estaba fartuca de la fama, pero entonces quería sacar un disco, el mío disco debut, y en Play Presta propusieronme financiámelo, pero si hacía este reality. Así que nada, puseme aquí a grabar esto, que yo lo que quiero es les mis cancionuques. Hoy. Ay, 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 qué puntín que tiene la noche, cosas bones tiene Ramiro en los jardines del Naranco. A mí préstame mucho Pastora Soler, y una cosa que me vuelve yoca. Lo que pasa es que adapto sus canciones a la cultura nuestra. Escancias, cancialos, cancialos, cancialo ya, que lo bebo. Escancias, cancialos, cancialos, cancialo ya, que lo bebo. Estoy en la parada del autobús esperando que me agarre el alcotán o el licas al que venga para ir pa Xixón, al casino. Tengo unas ganas de ir que lleguen, no me aguanto. Dáseme también, además, jugar una partidina a la tragaperres, a la ruleta esa tan guapa, y también a las partidas de cartes. Yo juego muy bien al póker, al black shuaku, a esos juegos de casino. Dicen un día que tengo un furaco en las manos. Qué boballe, pero yo recupero todo eso, que tengo mis estrategias estadísticas, matemáticas en la cabeza. Uy, otra vez la vecina chiflada, y tremendo, y igual que la vecina de Valencia. Acéchame, está todo el día detrás de mí. Y mellor que non y faigáis caso, está muy yoca, tira vos mesu na cara, si puede, y que está chiflada totalmente. Llámame aldeana, en sin ser nada de eso yo.